Buenas tardes, soy Mercedes Soto Melgar de la Universidad de Jaén y hoy vengo a presentaros la comunicación que he titulado El podcast como herramienta de enseñanza, aprendizaje e innovación para la docencia universitaria, la historia de la lingüística española contada por los alumnos. Este es el índice que voy a seguir. En primer lugar, hablaré de qué es el podcasting y del podcast como herramienta de innovación docente. En segundo lugar, describiré en qué consistirá este proyecto de futuro, sus objetivos, los contenidos de la asignatura, la finalidad del proyecto y las fases del mismo. Y por último, finalizaré con unas conclusiones y una breve bibliografía. ¿Qué es el podcasting? Bien, el podcasting surge por la diversidad de formatos que pueden soportarse en los nuevos dispositivos electrónicos y se ha pasado de la radiofrecuencia a la radio en la web. Se modifican, por tanto, aspectos esenciales de la radio tradicional, como son la producción, la difusión y la recepción del contenido en audio. Se caracteriza por la búsqueda, escucha y descarga asincrónicas, lo que permite que el oyente se descargue el audio donde y cuando quiera y que de igual modo lo escuche donde y cuando pueda. Existen varias tipologías según Rivadeneira 2013, como la radio por internet, la radio web o radio online, el podcasting y los reproductores online. En este caso, la herramienta que utilizaremos en el aula será el podcasting, que son de manera muy breve una serie de colecciones virtuales de audio. Según Sapko y Break, en 2009, proviene de la combinación de iPod y broadcast. Se trata de un contenido sonoro grabado que puede descargarse a la carta y puede ser consultado, como ya he advertido previamente, en cualquier lugar y momento. Supone una reducción, además de los recursos en los espacios de grabación. Solamente es necesario un ordenador, un micrófono y un programa para editar posteriormente el audio, lo que facilita su empleo en el aula. Debemos diferenciar los conceptos de podcast y episodio y para ello usamos la cita de Marcelo y Martín, 2008, página 32. Para estos autores, el podcast es un programa compuesto por sucesivas ediciones que se pueden sindicar para no tener que bajar aquellas que ya se han oído. Y un episodio, según los mismos autores, es el nombre de cada una de las ediciones del podcast. La diferencia sería igual a la existente entre una serie de televisión y cada uno de sus capítulos. Lo que haremos en el aula será grabar un podcast que contendrá distintos episodios grabados por los alumnos. Existen en la web distintos programas de distribución gratuitos como Use, iTunes, Poder, Cpod, Happy Fish, Spotify, etc. Han sido muchos los estudios académicos que ya han advertido que el podcast puede utilizarse como una herramienta de innovación docente. Según el sistema de educación europeo, el uso del podcast implica el uso de las TIC en el aula, un trabajo autónomo por parte del alumno, la creación de tareas colaborativas y la tutorización por parte del docente. Además, supondrá una mejora de la metodología docente en cuanto que el profesor podrá tener en cuenta la diversidad de capacidades de sus alumnos y adaptar el contenido del proyecto a dichas diversidades. También podrá ajustarse a los diversos estilos de aprendizaje y favorecerá la motivación, lo que ayudará a que el aprendizaje sea más significativo y a que sea más autónomo. Paso a continuación a describir el proyecto. Este proyecto va a llevarse a cabo en la Universidad de Jaén durante el curso académico 2022-2023. Lo que se pretende es solicitar financiación al Vicerrectorado de Docencia y Profesorado Secretariado de Innovación Docente y Formación del Profesorado de la Universidad de Jaén, dentro de la línea de actuación Proyectos para asignaturas.
Se pedirá en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, concretamente para el grado en Filología Hispánica, en la asignatura de primer curso Historia de la Lingüística. El título será el siguiente: el podcast en el aula universitaria, la historia de la lingüística española contada por los alumnos. Nos hemos planteado objetivos generales y objetivos específicos para el proyecto. En cuanto a los objetivos generales, tenemos los siguientes. En primer lugar, mejorar la docencia universitaria mediante la implementación de las TIC en el aula. En segundo lugar, crear un nuevo entorno relacional entre el profesor y el alumno. Contribuir a la mejora del aprendizaje del alumnado. Desarrollar el trabajo autónomo, cooperativo y colaborativo. Aumentar la motivación del alumno y potenciar la comunicación, la libertad de elección, el protagonista y la implicación de todos los alumnos. En cuanto a los objetivos específicos, he planteado estos 5. En primer lugar, desarrollar las competencias y habilidades recogidas en la guía docente de la asignatura. En segundo lugar, dinamizar y hacer más atractivo el contenido teórico. En tercer lugar, atender al contenido específico de la historia de la lingüística del español. En cuarto lugar, mejorar la competencia comunicativa del alumnado, sobre todo lo que tenga que ver con la expresión oral y escrita. Luego se explicará cómo. Y trabajar contenidos transversales de otras asignaturas del grado, como por ejemplo la de norma y uso. ¿Cómo se alcanzarán estos objetivos? Pues la metodología que nos hemos planteado es la siguiente. En primer lugar, crear grupos de trabajo. ¿Para qué? Para favorecer ese trabajo cooperativo y colaborativo del que se hablaba antes. Para ello se realizarán seminarios sobre qué es el podcast y sobre cómo crear los episodios. Para esto se tiene pensado contactar con diversos creadores de contenidos y de podcast famosos en la actualidad, conocidos por los estudiantes más jóvenes, para que creen unas conferencias o seminarios breves explicando a los alumnos cómo se pueden crear estos episodios. Por último, se distribuirán los temas y esto se dejará a elección del alumno. En cuanto a la asignatura de Historia de la Lingüística, voy a explicar brevemente en qué consiste. Es una asignatura troncal de carácter complementario a la asignatura de Lingüística General. Tiene 6 créditos ECTS y se imparte en el segundo semestre. Se trata de una de las 5 asignaturas que componen el módulo de formación básica del grado en Filología Hispánica de la Universidad de Jaén. En cuanto a las competencias y los resultados de aprendizaje, quiero centrarme en las competencias recogidas en la guía didáctica de la asignatura. Tenemos la transmisión de la información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. Recordemos que este podcast que se grabará o estos episodios podrán ser escuchados por estudiantes o no. En segundo lugar, desarrollo de las habilidades de aprendizaje para emprender estudios posteriores con autonomía, capacidad de síntesis, reflexión oral y escrita e intercambio de ideas con una actitud respetuosa y cooperativa, adquisición de autonomía y juicio propio en la valoración de los contenidos académicos y aplicación de las nuevas tecnologías. Al lado podéis consultar los resultados de aprendizaje de dichas competencias. En cuanto a los contenidos de la asignatura, está dividida en 4 grandes bloques. El primero, dedicado a la historiografía lingüística, fundamentos teóricos y metodológicos. El segundo, dedicado a la antigüedad y Edad Media. El tercero, del humanismo al racionalismo. Y el cuarto y último, la lingüística desde el siglo XIX hasta la actualidad. En cuanto a la metodología y a las actividades de la asignatura, esta está planteada para que se impartan clases expositivas por parte del docente, pero también para que existan clases en grupos de práctica. Y este proyecto se llevará a cabo en esas 20 horas presenciales de clases en grupos de práctica. En estas clases se impartirán los seminarios sobre qué es el podcasting, cómo grabar un podcast y la preparación del material, la grabación de los episodios, etc.
La finalidad principal de este proyecto es la siguiente. En primer lugar, completar el temario de la asignatura. La intención es rellenar un vacío eh, con material concreto de historia de la lingüística del español, puesto que pueden ser contenidos de gran utilidad para el futuro filólogo hispánico. De esta manera favoreceremos también el aprendizaje autónomo. Siempre, tanto los seminarios como las grabaciones estarán tutorizadas por el profesor y se pretende sobre todo mejorar las destrezas orales y escritas de nuestro alumnado. Además, como ya se ha advertido, de trabajar contenidos transversales de otras asignaturas del grado. En cuanto a la historia de la lingüística del español, se ofrecerá al alumnado una serie de temas, como por ejemplo la gramática castellana de Antonio de Nebrija, primera gramática de una lengua vulgar, en concreto de la lengua castellana. Otro autor que se les ofrecerá pues será el Brocense y su obra La Minerva. También el arte grande de la lengua castellana o el vocabulario del maestro Gonzalo de Correas, la gramática castellana de Villalón o, por ejemplo, la gramática española explicada a los franceses de César Udín. Lo que se pretende es ampliar el contenido de la asignatura y hacerla más concreta al ámbito de la lingüística hispánica. En cuanto al planteamiento del proyecto, ya hemos hablado de la creación de los grupos, etcétera. Se utilizará la plataforma iVoox para subir y monitorear los episodios del podcast. Se trata de una plataforma online, gratuita y que sirve tanto para crear el episodio como para luego monitorearlo y publicarlo. Las fases del proyecto son estas 8. En primer lugar, ya lo hemos dicho, la formación de los grupos, distribución de los roles, quién será el locutor, quién será el redactor y quién se ocupará de modificar ese audio para subirlo posteriormente a la plataforma. Repartición de los temas, preparación del material bibliográfico que será facilitado por el docente, la redacción del guión radiofónico, la corrección de dicho guión, muy importante, la preparación entre todos de la cabecera del podcast, que acompañará a cada uno de los episodios, y la grabación de los mismos. En cuanto al sistema de evaluación, se llevarán a cabo 3 rúbricas, en las cuales se evaluarán los 3 bloques de este proyecto. En primer lugar, la competencia comunicativa, tanto el guión escrito como la comunicación oral que se llevará a cabo durante la grabación del episodio. En segundo lugar, se evaluarán los contenidos propios de la asignatura, pues que conozcan las características esenciales de la lingüística en el Renacimiento, de la lingüística en la Edad Media, de la lingüística de principios del XIX, eso sí, siempre trasladada a la lingüística del español. Y por último, se evaluarán también contenidos transversales como cumplimiento de la norma gramatical, tanto morfológica como sintáctica, la propiedad léxica, el uso de marcadores, etcétera. Por último, aunque no se ha implementado este proyecto en el aula, porque como ya hemos dicho, es un proyecto de futuro para el curso 2022-2023, creemos que las conclusiones girarán en torno a las siguientes. En primer lugar, consideramos que el podcasting es una herramienta muy útil en la enseñanza-aprendizaje tanto de la historia de la lingüística como de otros contenidos transversales. ¿Por qué? Porque mejora, seguro, la motivación del alumnado y ayuda a desarrollar sus competencias. En segundo lugar, creemos que por medio del podcast favoreceremos el aprendizaje significativo. Además, la creación de los episodios complementará el aprendizaje del discente gracias al trabajo autónomo, colaborativo y cooperativo. Mediante la creación del podcast, además, los alumnos mejorarán sus habilidades comunicativas,
tanto la expresión oral en la grabación del podcast como en la expresión escrita por la creación del guión que deberán seguir para la grabación del mismo. Por último, mediante el podcast se alcanzarán seguro varias de las propuestas del sistema de educación europeo, como el empleo de las TIC en el aula, el trabajo autónomo por parte del alumnado, la tarea colaborativa y sobre todo la tutorización por parte del docente. A continuación les dejo unas breves referencias bibliográficas que han sido citadas en esta comunicación y les agradezco muchísimo su atención. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribírmela por el chat. Muchísimas gracias. Esto es todo.